Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es termodinámica y todo esto en tu plataforma LT Class. Jóvenes, esta semana vamos a desarrollar el tema de lo que es la termodinámica. Como ustedes saben, la termodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de la transformación de la energía calorífica en energía mecánica, ¿de acuerdo? Vamos a anotarlo acá. Estudia la transformación de la energía calorífica en energía mecánica. Estudia la transformación, ¿cierto? Ahí está. Cuando nosotros hablamos de los sistemas que se encargan de transformar la energía de una energía a otra, ¿cierto? Ahí interviene la ley de la termodinámica. Por ejemplo, tenemos las famosas máquinas térmicas, como por ejemplo podría ser el motor de un auto, donde la energía calorífica que se desprende de los combustibles se va a transformar en energía mecánica. Y nosotros percibimos la energía mecánica porque el carro se mueve, ¿cierto? Entonces ahí ha habido una transformación de energía calorífica en energía mecánica y ahí están las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Ok. Ahora también hay que reconocer que la termodinámica utiliza como sustancia de trabajo a los gases ideales. Para nosotros, ¿qué es un gas ideal? Los gases ideales son un conjunto de moléculas que obviamente por ser un gas, sus moléculas se encuentran moviéndose en diferentes sentidos, ¿cierto? Pero estas moléculas que conforman a este gas presentan propiedades muy importantes. Vamos a ver. Muy bien, ahí miren. Acá tenemos un recipiente, ojo, tenemos un recipiente que está cerrado por este émbolo o pistón. Aquí tenemos un conjunto de moléculas, ¿sí? Un conjunto de moléculas que conforman el gas ideal, ¿cierto? Esas moléculas se mueven en diferentes sentidos, ¿no? Tienen diferentes direcciones, ¿sí? Se mueven de una manera aleatoria, ¿de acuerdo? Esas son las moléculas de un gas ideal, ¿de acuerdo? Obviamente las moléculas de un gas real igual, ¿no? Se mueven en diferentes sentidos, ¿no? Obviamente. Pero estas moléculas, como te decía, presentan características muy importantes. Fíjate bien. Estas moléculas, vamos a colocar acá a un costadito, tienen movimiento desordenado, Estas moléculas chocan elásticamente, ¿cierto? Y estas, bueno, cuando nosotros decimos que las moléculas chocan elásticamente, simplemente estamos hablando de que las moléculas conservan su energía. Por ejemplo, si una molécula, supongamos que esto sea una molécula de un gas, esta molécula viene con 5 metros por segundo, esta va a rebotar también con 5 metros por segundo, o sea, va a conservar su energía. Eso significa un choque elástico, la energía no se va a perder en el impacto. En cambio, en una molécula de un gas real, la molécula puede venir con 5 metros por segundo y de repente rebota con 3, ¿entiendes o no? O sea, su rapidez va a cambiar, puesto de que los choques serían inelásticos. Pero en un gas real, nosotros consideramos que chocan elásticamente, ¿de acuerdo? Estas moléculas, como tú sabes, estas moléculas no interactúan, no hay interacción, ¿de acuerdo? Ahí está, no interactúan. ¿Qué significa que no interactúan? ¿Qué significa que no haya interacción? Claro, simplemente significa que las moléculas no se atraen ni se rechazan, ¿cierto? Efectivamente, o sea, las moléculas vienen, se cruzan y no se hacen nada, simplemente pasa una a la otra y simplemente no hay ni atracción ni repulsión, ¿de acuerdo? Eso significa que hay cero interacción, ¿te das cuenta? Pero en un gas real es diferente, ¿por qué? Porque las moléculas, algunas por ejemplo, esta puede estar ionizada, una positiva, una negativa, vienen y ¡fum! Se atraen, ¿sí o no? ¿Sí? De repente una positiva con una positiva viene, ¡fum! Se rechazan, ¿entiendes o no? Habría interacción, pero en este caso, en un gas ideal, no ocurre eso, ¿de acuerdo? La interacción es nula, ¿de acuerdo? Muy bien.
Estas moléculas que conforman el gas ideal, ¿cierto?, presentan unas variables termodinámicas bastante conocidas. Las variables termodinámicas. Las variables termodinámicas, jóvenes. Las variables termodinámicas, ¿cierto?, son, como tú ya lo debes haber visto anteriormente, la presión, el volumen, la temperatura y la propiedad termodinámica llamada número de moles, ¿cierto? Muy bien. Fíjate bien. Las moléculas que están acá, ¿cierto?, al momento de chocar con las paredes, estas van a ejercer presión, ¿cierto? Entonces, la presión que ejercen las moléculas al momento de chocar, ¿ok? Sería pues una de ellas, ¿no? La presión. Vamos a colocar acá. Las variables termodinámicas son la presión, que la vamos a representar con la letra P, ¿de acuerdo? La presión que ejercen las moléculas al momento del choque. Es como por ejemplo, ¿no? Siempre lo he dicho en clase, es un ejemplo bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me lanzo contra la pared? ¿No? Entonces, ¿ejerzo presión? Sí. Pero ¿qué pasaría si 20 personas nos lanzamos contra la pared? Entonces habría más presión. Entonces, en ese caso, mientras mayor sea el número de moléculas, mayor va a ser la presión que se ejerce, ¿no? Y también obviamente acá aparece otra variable termodinámica. El volumen que ocupan estas moléculas, ¿cierto? El volumen también es una variable termodinámica. También tenemos aquí el volumen. También tenemos la temperatura. Estas moléculas, desde que se están moviendo, tienen energía. ¿Qué tipo de energía tienen estas moléculas? Tienen energía cinética, la energía del movimiento. Pero esta energía cinética, obviamente, es propia de la temperatura que contiene el sistema, ¿cierto? Mientras mayor sea la temperatura, esas moléculas se van a mover más rápido. Si la temperatura es baja, las moléculas se mueven despacio. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Entonces, obviamente, la temperatura T, ¿cierto? También es una variable termodinámica. ¿Ok? Y también colocamos acá la propiedad termodinámica. La propiedad termodinámica. Esa propiedad termodinámica vendría a ser el número de moles. Número de moles, ¿ok? Y lo representamos con la letra N, ¿de acuerdo? Entonces, desde ya tú tienes que entender, ¿cierto?, que existe la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, que son variables muy importantes, ¿cierto?, que nosotros lo vamos a considerar de aquí en adelante, ¿ok? Pero también recuerda que se le denomina variables, ¿por qué? Porque cambian, ¿cierto? O sea, una de ellas puede cambiar, ¿de acuerdo? Con que cambie el volumen o cambie la presión o que cambie la temperatura o cambie el número de moles, generamos nuevos estados. Recuerden ustedes que los estados de la materia son 4, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿de acuerdo? Pero si nosotros hablamos de los estados termodinámicos son muchos, por no decirlo infinitos. Con que cambie uno de ellos en una milésima, entonces ya es un nuevo estado. ¿De acuerdo? Entonces no hay que olvidar eso. Jóvenes, también tenemos acá el estado termodinámico. Estado termodinámico. El estado termodinámico, ojo, está definido por quién? Está definido por la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Si tú sabes cuánto vale cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces sabes en qué estado se encuentra el gas, ¿de acuerdo? Y como por ejemplo, ¿no? Tú te vas al médico, el médico obviamente te va a decir, ¿quieres saber en qué estado ha llegado? Te van a hacer una serie de exámenes. Y cuando ya tenga los resultados, recién sabe el estado en el que has llegado. ¿Entiendes o no? Entonces es muy importante, ¿no?, conocer las características que posee el gas, como por ejemplo la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. ¿Está bien? Ahora, para nosotros, ¿qué es un proceso termodinámico? Proceso termodinámico. El proceso termodinámico es el cambio de estado. Cuando un estado evoluciona a otro estado, significa que hay un proceso, ¿ya? Es el cambio de estado.
Ahí está, ¿te das cuenta? Entonces no te olvides. Claro, por ejemplo, tú en este momento estás a una temperatura de 37 grados, 36 a 37, que es lo normal, pero ¿qué pasaría si en un momento entras a una temperatura de 38 o 39? Entonces estás cambiando de estado. ¿Por qué? Porque tu temperatura está cambiando. Profesor, pero yo no soy un gas. Claro, no eres un gas. Tú, eh, obviamente nosotros somos materia, en este caso líquida y sólido, que también ¿no? Que estamos formados, pero obviamente nosotros tenemos que entender de que podemos cambiar, ¿cierto?, nuestra temperatura, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el volumen, podemos cambiar la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, con que cambie uno de ellos, entonces estamos cambiando de estado termodinámico, ¿de acuerdo? Pero si nosotros nos vamos a enfocar acá en lo que es un gas ideal, ¿de acuerdo? Muy bien. Jóvenes, también tenemos acá la famosa ecuación de estado. Fíjate bien, la ecuación de estado termodinámico. ¿Ya? Ahí está. Ecuación de estado termodinámico. La ecuación de estado termodinámico es la que tú conoces como pavo ratón, ¿cierto? Ahí está, mira, esta es la formulita. P por V es igual a RTN, ¿ya? Ahí está. Es una fórmula bastante conocida, ¿cierto? Ahí está. En química también lo trabajan bastante. El pavo ratón. Donde P obviamente vendría a ser ¿quién? La presión. El V, volumen. T, temperatura. N, número de moles. ¿Y el R qué vendría a ser? El R, ojo, el R vendría a ser la constante universal de los gases ideales. ¿Y cuánto vale? Vale 8,31 joules sobre mol por Kelvin. ¿Está bien o no? Ese es el valor de R que nosotros utilizamos en física, ¿de acuerdo? Y también si lo queremos en calorías, lo multiplicamos por 0,24. ¿Y me va a dar cuánto? Me va a quedar, a ver, 1,98, ya prácticamente 2. 2 calorías sobre mol por Kelvin. ¿Está bien o no? Ya en su bastante aproximación. Sale 1,98, ya aproximadamente sale 2, ¿cierto? 2 calorías por mol. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay que olvidar también que como nosotros trabajamos en el sistema internacional, la presión. ¿En qué unidades va a estar la presión? La presión la vamos a encontrar en pascales. ¿De acuerdo? El volumen en metros cúbicos. La temperatura en Kelvin, ¿cierto? El número de moles lo trabajamos en mol, ¿cierto? Esas son las unidades en el sistema internacional para cada uno de ellos. También tenemos acá una fórmula que me permite calcular el número de moles, ¿sí? Bueno, esto ya nos proyectamos a la química. El número de moles vendría a ser la masa del gas dividido entre la masa molecular. ¿Sí? Ahí está. Masa sobre masa molecular. ¿Está bien? Claro que sí. Entonces no te vayas a olvidar, es una fórmula que nosotros vamos a considerar para calcular el número de moles. ¿De acuerdo? Profesor, y cuando nosotros hablamos de mol, ¿de qué estamos hablando? El mol vendría a ser la cantidad de partículas que ocupan un determinado volumen. Fíjate bien. Nota, vamos a colocarlo acá. Nota. Un mol para nosotros, ¿cierto? Va a ser el número de Avogadro, en este caso sería 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿de acuerdo? Moléculas, ¿sí? Ahí está, no te olvides. O sea que hablar de un mol de un gas no es cualquier cosa. Estamos hablando de este número que es bastante grande. Sería 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a trabajar lo que son los famosos, la famosa ecuación general de un gas ideal, ¿cierto? En este caso, también es importante que conozcamos esto, la ecuación general de un gas ideal, ¿sí? Ahí está, la ecuación general de un gas ideal, ¿de acuerdo? La ecuación que tú debes de conocer es esto. Para un sistema cerrado, ¿ya? La ecuación va a ser esta de acá. PV sobre T es igual a PV sobre T
Esto es igual a PB sobre T. Y así. Esto es igual a NR. ¿De acuerdo? Esto es en el estado 1, esto es en el estado 2, esto es en el estado 3 y así. 1 y 2 podría ser estado inicial y estado final, ¿cierto? ¿Cuándo utilizamos la ecuación general? Cuando comparamos estados. Por ejemplo, se me dice, al inicio la presión es 5, al final, perdón, claro, al inicio el volumen vale 5 metros cúbicos y al final el volumen vale 20 metros cúbicos. Entonces estoy comparando un estado con otro, ¿cierto? Entonces está variado. Y cuando yo quiero comparar estados, un estado inicial con un estado final, entonces acá entramos con la ecuación general, ¿cierto? Decimos sistema cerrado, ¿por qué? El sistema es cerrado cuando la materia no sale ni entra. Por ejemplo, un balón de gas. Un balón de gas bien cerrado, ¿sí? Una válvula buena, evita de que el gas salga o entre, ¿cierto? Entonces, obviamente, sería un sistema cerrado. Pero hay algo que puede entrar y salir en ese balón de gas, el calor. Entonces, si ese balón de gas fuese de un material adiabático, o sea, de un material impermeable al calor, o sea, que evite de que el calor salga o entre, sería un sistema aislado. Un sistema aislado es aquel que obviamente evita de que entre o salga la materia y la energía. ¿Entiendes o no? Pero obviamente nosotros trabajamos siempre con sistemas aislados, obviamente, ¿no? Pero en este caso mencionamos primero los sistemas cerrados, solamente aquellos que evitan de que la materia salga o entre. ¿De acuerdo? Ahí vas a utilizar esta ecuación. Pero si fuese un sistema abierto, ¿sí? Si fuese un sistema abierto, su mismo nombre lo dice, ¿no? Abierto, o sea que la materia puede salir o puede entrar. Y cuando ocurre eso, el número de moles ya cambia, ¿cierto? Sería PB sobre NT, ¿de acuerdo? Es igual a PB, NT, PB, NT, y esto es igual a R, ¿cierto? Entonces acá tenemos estado inicial, estado final, ¿cierto? Ahí está, ¿te das cuenta? Entonces, automáticamente, si nosotros vemos que el número de moles, por ejemplo, en el balón de gas, me dicen que la válvula se abrió y se escaparon 5 moles de un determinado gas, entonces estoy comparando un estado con otro. Por lo tanto, automáticamente tendría que trabajar con esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay un número de moles al inicio y un número de moles al final. ¿De acuerdo? No te vais a olvidar. Ahora hablemos de los principales, ojo, vamos a hablar ahora de los principales procesos termodinámicos, ¿ya? Vamos a colocar acá principales procesos termodinámicos. ¿Ya? Principales procesos termodinámicos, ¿ok? Ya tú habrás escuchado hablar, por ejemplo, ¿de quién? Del proceso isobárico, del proceso isócoro, del proceso isotérmico, del proceso adiabático, ¿cierto? Esos procesos nosotros los vamos a estudiar el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero con el proceso isobárico. ¿El proceso isobárico qué es? Es el proceso en el cual la presión permanece constante, ¿de acuerdo? En este proceso la presión es constante, ¿de acuerdo? Ahí está, presión constante, ¿sí? Listo. Profesor, ¿y qué significa que la presión es constante? Claro, por ejemplo, significa que las demás variables pueden cambiar, ¿cierto? Puede cambiar la temperatura, puede cambiar el volumen, pero la presión no se altera, ¿de acuerdo? Ok, entonces a eso nosotros le llamamos presión constante, ¿ya? Miren bien acá. La gráfica que representa este proceso, te voy a dar dos gráficas, ¿sí? Dos gráficas bastante importantes. Una de ellas es así, mira. Una de ellas en el plano presión-volumen y la otra en el plano volumen-temperatura, ¿cierto? Ahí está. Si estamos trabajando en el plano presión-volumen, la gráfica debe ser así, una línea horizontal, ¿de acuerdo? La presión no aumenta ni disminuye, es constante, ¿cierto? Eso indica presión constante, ¿sí? Ahí está. Listo. Pero ¿qué pasaría si estamos trabajando en un plano volumen-temperatura? Entonces la línea debe ser así, ¿de acuerdo?
Mira, está bastante claro. Voy a trabajar así, con esta flechita. Le voy a poner aquí flechita. Y esta flechita en este plano sería así en el otro plano. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces, mira, fíjate bien, ¿ah? Esta flechita, ¿sí? Esta flechita horizontal en el plano presión-volumen, ¿de acuerdo? Es una línea de este tipo en el plano volumen-temperatura, ¿sí? Mira, presta bastante atención. Aquí, escucha bien. Aquí nosotros estamos observando de que el volumen está aumentando. O sea, viene de menos a más. O sea, a eso nosotros le llamamos expansión, ¿cierto? Expansión, ¿de acuerdo? En este caso sería expansión isobárica, ¿de acuerdo? Porque el volumen está aumentando. Fíjate bien. Vamos a colocar acá. Si este es el estado 1, o sea, el estado inicial, y este es el estado final 2, ¿de acuerdo? Aquí hay un volumen, aquí hay volumen. Por ejemplo, si este volumen es volumen 1 y este es volumen 2, ¿qué pasó? Pasó del estado 1 al estado 2. O sea, ha ido de un volumen 1 a un volumen 2 mayor. O sea, el gas se ha expandido. O sea, el gas ha aumentado su volumen. ¿De acuerdo? Y acá también esta flechita que indica que el volumen está aumentando. Pero si el volumen aumenta, ¿qué significa? Que la temperatura también va a aumentar. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Eso también es una expansión, ¿de acuerdo? El nombre de esta línea va a ser la famosa línea isóbara, ¿sí? Así se va a llamar. Y la de acá también es una isóbara. Claro, son diferentes, acá está horizontal, acá está diagonal, ¿cierto? Pero obviamente es la misma isóbara, sino que los planos son diferentes, ¿ya? Acá es el plano presión-volumen y acá es el plano volumen-temperatura, ¿cierto? Y aquí viene la famosa ley de Charles, que dice que el volumen y la temperatura son dP, cuando la presión es constante, ¿cierto? Entonces, en este caso, el volumen y la temperatura, ¿cierto?, generan una constante. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto de acá vendría a ser la famosa la ley de Charles. ¿Sí? Indica que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Vamos a colocarlo acá. Volumen y temperatura. ¿Sí? Son dP, o sea, directamente proporcionales. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos, imagínense que la temperatura en 1 sea 100 Kelvin. ¿Ya? Te preguntan cuánto vale la temperatura en el estado 2. Si el volumen se triplicó. Si el volumen se triplica, la temperatura también, porque son directamente proporcionales. Entonces, en este caso, al triplicarse el volumen, se triplica la temperatura. O sea que si acá vale 100 Kelvin, acá sería 300 Kelvin. ¿Entiendes o no? ¿Sí? O sea, simplemente, en este caso, ojo, en este caso, nosotros tenemos que considerar que estos dos parámetros son directamente proporcionales siempre y cuando la presión sea constante, ¿de acuerdo? Esa es la famosa ley de Charles, ¿ok? También acá déjame decirte que el área bajo la línea, ¿qué me va a dar? El trabajo, ¿cierto? Claro que sí. El trabajo, que lo representamos con la letra W, ¿cierto? Va a estar calculado con el área, ¿de acuerdo? Ahí está. El área bajo la línea en el plano presión-volumen. Acá no, aquí, en el plano presión-volumen, ¿cierto? Me va a dar el trabajo. ¿Está bien o no? Pero ese trabajo nosotros lo podemos calcular fácilmente. Ese trabajo va a ser así. Va a ser base por altura, ¿cierto? En este caso la altura sería la presión constante y la base sería variación de volumen. Por lo tanto quedaría presión por variación de volumen. ¿Entiendes? Esa es una fórmula para calcular el trabajo en un proceso isobárico. Pero también lo podemos calcular así, como NR, variación de la temperatura. Cualquiera de los dos me permite a mí calcular el trabajo, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Es una fórmula muy importante, ya la vamos a ver, van a ver cómo se aplica, es bien sencillo. Y ojo, las fórmulas que nosotros vemos son de acuerdo al proceso que estamos desarrollando.
Obviamente, como hay varios procesos, cada proceso va a tener sus fórmulas, ¿entiendes o no? Estas fórmulas son válidas solamente para el proceso isobárico, ¿está bien? Muy bien. También tenemos acá, ojo, también tenemos aquí el proceso isócoro. El proceso isócoro. El proceso isócoro, también llamado isométrico, ¿sí? O también llamado isovolumétrico. ¿Sí? Ahí está, no nos vayan a sorprender en el examen de admisión con alguno de estos nombres, ¿ok? Ahí está. Se llama proceso isócoro, o también llamado proceso isométrico, o también llamado proceso isovolumétrico, ¿está bien? Ahí está. Muy jóvenes. ¿Qué tiene de particular este proceso? Claro, como dice acá, isovolumétrico significa que el volumen es constante. El volumen es constante, ¿cierto? Vamos a ver acá dos figuras, dos gráficos. Igualito, plano, presión, volumen. Y también tenemos acá el plano, presión, temperatura. ¿Sí? Ahí está, dos planos bastante solicitados con respecto a lo que es el proceso isócoro. ¿De acuerdo? Si estamos en un plano presión-volumen, la línea que lo representa sería una vertical. Volumen constante, ¿cierto? Claro, no aumenta ni disminuye, el volumen es constante, ¿cierto? Muy bien. Y si estamos en un plano presión-temperatura, la gráfica sería así, sería una diagonal, ¿de acuerdo? Yo te pregunto, esta flechita de acá, ¿qué nos representa? ¿Qué indica esta flechita? Esa flechita indica de que la presión está aumentando. Y esa flechita en este plano sería así. También la presión está aumentando. ¿Ya? La presión aumenta, pero también me doy cuenta que la temperatura aumenta. Claro, y es obvio, ¿no? Mientras mayor sea la temperatura en el sistema, más presión va a haber. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú pones de repente a hervir agua en una olla, ¿cierto? Y la tapita, imagínate que la tapa sea bastante ligera. Y si tú lo dejas ahí, entonces comienza a aumentar la temperatura, la presión del gas también, porque al momento de que se empieza a vaporizar, ¿cierto? Entonces las moléculas se desprenden de la superficie líquida, o sea, se forma un vapor y ese vapor hace que la tapa pueda hasta volar, ¿entiendes o no? Claro que sí, entonces pues, si es bastante pesada, entonces la tapa como que salta nomás ahí, ¿cierto? Pero si fuese algo ligero, la tapa sale volando, ¿entiendes o no? O sea, a más temperatura va a haber mayor presión. Y eso es justamente lo que estableció Gay-Lussac, ¿cierto? Ahí viene la famosa letra de Gay-Lussac, ¿ok? En este caso sería que la presión sobre la temperatura es una constante. ¿Sí? Ahí está. Presión sobre temperatura es constante. ¿Sí? Esto, ojo, esto es la famosa ley de ¿quién? Ley de Gay y Lussac. ¿De acuerdo? Ley de Gay y Lussac. ¿De acuerdo? Donde indica que la presión y la temperatura son dP. ¿De acuerdo? O sea, directamente proporcionales. Profesor, ¿y el trabajo en este proceso cuánto vale? Claro, como el volumen no cambia, como el volumen es constante, automáticamente diremos que el trabajo en este proceso siempre va a ser cero, ¿cierto? En un proceso isócoro, donde el volumen no cambia, simplemente el trabajo es cero. Para que haya trabajo, tiene que cambiar el volumen, ¿de acuerdo? Continuamos con el tercer proceso, el proceso isotérmico, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá tercer proceso, el proceso isotérmico. Proceso isotérmico, ¿está bien? En el proceso isotérmico la temperatura es constante, ¿ya? La temperatura es constante, ¿de acuerdo? Claro, obviamente puede cambiar todo menos la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica que representa a este proceso? El plano que normalmente analizamos aquí siempre es el plano presión-volumen, ¿de acuerdo? La gráfica simplemente sería así. La gráfica sería así, ¿de acuerdo? La gráfica es una hipérbola equilátera,
vamos a colocar acá, es una hipérbola equilátera. ¿Sí? Ok. Veamos acá. ¿Qué pasaría si esta flechita, si en esta línea hubiese una flechita hacia abajo? ¿Qué me indica esa flechita hacia abajo? ¿Qué me va a indicar esa flechita hacia abajo? Simplemente de que la presión está que disminuye. Pero si la presión disminuye, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Mira bien, ¿cómo lo hacemos? Aquí. Vamos a trazar acá dos estados. El estado 1 y acá el estado 2. ¿Ok? Fíjate bien. Por ejemplo acá, si tú te das cuenta, esto vendría a ser el volumen 1 y esto vendría a ser el volumen 2. Acá también. Acá hay presión 1 y acá hay presión 2. ¿Estamos? Ahí está. Fíjate bien. En este caso, en el estado 1, aquí en el estado 1, aquí, obviamente hay presión y volumen. Y en el estado 2 hay presión y volumen también, ¿sí o no? Si tú te das cuenta, en el estado 1 la presión es P1 y en el estado 2 es presión 2. Disminuyó. ¿Te das cuenta o no? Sin embargo, el volumen ha aumentado. O sea, va de un volumen menor a un volumen mayor. Cuando una magnitud disminuye y la otra aumenta, decimos que son inversas, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. En este caso, cuando la temperatura permanece constante, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el producto presión por volumen es constante. Ahí está, ¿de acuerdo? En este caso, no te vayas a olvidar que la presión y el volumen son IP, inversamente proporcionales. Y esta es la famosa ley de Boyle y Mariotte. ¿Sí? Ahí está. No hay que olvidar eso, por favor. Según la ley de Boyle y Mariotte, cuando la temperatura es constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, profesor, ¿pero podría yo calcular cuánto vale el trabajo en este proceso? ¿Sí? Sí se puede. Claro que sí. Simplemente con el área, ¿cierto? Con el área. No te olvides, ¿ya? Ahí está. Profesor, ¿y cómo se calcula el área bajo esa curva? Simplemente diremos que el trabajo, o sea el área, se calcula con la fórmula que dice C por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Está bien o no? Sí, esa es una fórmula muy buena para calcular el trabajo. Profesor, pero si yo lo quiero hacer con el otro logaritmo, no hay ningún problema. Sería 2,3 C logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. ¿Está bien o no? Ahí está. Profesor, ¿y qué significa C? Fácil. El C vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser presión 1 por volumen 1 o presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Ahí está. O también ratón. ¿Ya? Cualquiera de ellas puedo utilizar yo para calcular, en este caso, el valor de C. ¿Cierto? Claro, no te olvides que 1 vendría a ser el estado inicial, 2 vendría a ser el estado final. ¿De acuerdo? Inicial y final. ¿Sí? Listo, muy bien. También, a ver, si nosotros nos transportamos ya a lo que es la energía interna de un gas, como te dije al comienzo, la energía interna depende, o sea, la energía cinética que poseen las moléculas, depende de la temperatura. Si la temperatura no cambia, significa que tampoco va a cambiar esta energía interna, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, la formulita. Ya adelantamos, que la variación de la energía interna es igual a cero, ¿de acuerdo? En un proceso isotérmico donde la temperatura permanece constante, la variación de la energía interna es cero, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, vamos a ver el cuarto proceso, que vendría a ser el proceso adiabático. Proceso adiabático. ¿Sí? Ahí está. El proceso adiabático se caracteriza ¿por qué? Porque la variación de calor, ¿cuánto es?
la variación de calor es igual a cero, ¿cierto? Claro que sí. En otras palabras, no hay flujo de calor. Recuerda, cuando estamos trabajando en un proceso adiabático, simplemente estamos trabajando con sistemas aislados, con sistemas que evitan de que el calor salga de un sistema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú tienes, imagínate que en tu casa hay una habitación todo cerrado, todo cerrado, y las paredes son adiabáticas. Entonces, ¿qué decimos? En estas paredes el calor no puede salir ni tampoco entrar. Lo normal, lo real es que el calor sí fluya, ¿cierto? En lo correcto, lo real, claro que sí. Por ejemplo, tú por las tardes tocas la pared y la pared está calentita. Ah, entonces dice, oye, mira, está calentita, ¿no? ¿Qué es arte de magia? No, lo que pasa es que del otro lado el sol le está incidiendo, ¿no? O sea, le está dando el sol y obviamente la energía calorífica está pasando por la pared y tú la sientes calentita. Pero si la pared fuese adiabática, no va a pasar nada. O sea, ese calor simplemente no entraría, ¿sí? Esos son los famosos procesos adiabáticos, ¿de acuerdo? La gráfica que representa este proceso, la gráfica que representa a este proceso en un plano presión-volumen, ¿sí? Es una línea muy parecida a la isoterma, ¿sí? Sino que esta línea es más paradita, ¿de acuerdo? Claro que sí. Esta es la famosa adiabata. Ahí está. Esta es la famosa adiabática o adiabata, ¿cierto? Muy bien, igualito. ¿Qué pasa acá? En este caso, si por ejemplo yo trabajo entre dos estados, el estado inicial 1 y el estado final 2, ¿sí? Acá encontramos presión 1, acá encontramos presión 1 y encontramos también volumen 1, ¿ok? Acá tenemos presión 2 y también tenemos volumen 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Uno diría, profesor, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en un proceso adiabático aparece la famosa constante adiabática. Fíjate bien, en un proceso adiabático lo que se va a cumplir es lo siguiente. Fíjate bien, que el producto presión por volumen es el mismo. Así, mira, como tú lo ves ahí, ¿cierto? Es una fórmula muy conocida. Presión por volumen elevado a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma. Solamente el volumen está elevado a la gamma. ¿Y qué es gamma? Gamma es el coeficiente o constante adiabática. ¿Sí? Ahí está. Profesor, ¿y esa constante me la van a dar? Sí, esa constante te la van a dar. O si no, también la puedes calcular. ¿Por qué? Porque tiene como fórmula I más 2 sobre I, ¿cierto? Ahí está, mira. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, fíjate bien. También tenemos acá una fórmula muy importante, sería, ¿sí? Ahí está, mira. Si la quieres con temperatura y volumen, debe ser así. Listo, ok. Profesor, ¿y cuánto vale el I? El I vale dependiendo del tipo de gas con el cual tú estés trabajando. Por ejemplo, el I puede tomar tres valores muy conocidos. Puede ser 3, puede ser 5 o puede ser 6, dependiendo el tipo de gas con el cual tú estés trabajando. Por ejemplo, si el gas es monoatómico, si es un gas monoatómico, ¿sí? Si es un gas monoatómico, utilizarás I3. Si es un gas diatómico, será I5. Y será I6 si el gas es triatómico. Gas triatómico. Profesor, ¿qué? ¿El programa me lo va a decir? Claro, te lo dice, o si no, también tienes que reconocerlo. Profesor, ¿y cómo lo reconozco? Por el tipo de gas con el cual estás trabajando. Por ejemplo, si te dicen tenemos 2 moles de helio, o de oxígeno, o de nitrógeno, entonces tienes que, obviamente, identificar, ¿cierto?, el tipo de gas con el cual tú estés trabajando. Por ejemplo, si el gas es monoatómico, son los gases nobles. ¿Y quiénes están ahí? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿cierto? Ahí está. Los gases nobles. ¿Sí? Ellos son I3, no te olvides. Un gas diatómico sería oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, los más trabajados en física. Y los gases triatómicos, por ejemplo, tenemos el ozono, O3, también tenemos el dióxido
de carbono, ¿ok? Esos son los gases con que mayormente nosotros vamos a trabajar para poder desarrollar nuestros ejercicios en lo que es termodinámica.